Hola, amigos de Pase Atrás, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí, a vuestro canal de fútbol. Y hoy vamos a hablar de un tema que parece que está levantando una gran cantidad de rumores. ¿De verdad puede Ferran Torres acabar en el Atlético de Madrid? Los rumores, como todos sabéis, han crecido después del Mundial. De su enorme conexión con varios futbolistas rojiblancos y de esas imágenes compartidas por el propio club en las que aparece celebrando junto a Pubil, Baena y especialmente Marcos Llorente. Deportivamente, por supuesto que su perfil podría encajar. El problema es que entre el Atleti y el Barcelona existe una tensión enorme por el caso Julián Álvarez, y eso puede convertir una operación interesante en algo prácticamente imposible. Pero antes de sacar conclusiones, vamos a comparar a Ferran con algunos delanteros de los que han aparecido en la órbita rojiblanca, como son Tresoldi, Vlahovic, Oyarzábal, Gyökeres y Osimhen. Porque aquí no se trata únicamente de elegir al mejor jugador. Se trata de saber qué delantero necesita realmente el Atleti, cuánto costaría y si su fichaje tiene alguna posibilidad real de producirse. Empezamos. Antes de comenzar, como siempre, un pequeño recordatorio: si te gustan este tipo de vídeos, deja tu like aquí abajo, no te cuesta absolutamente nada y ayudas un montón al canal. Si eres asiduo a ver nuestros vídeos y te gusta nuestro contenido y aún no te has suscrito, recuerda suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo vídeo. Y como siempre te pido, déjame aquí abajo en el cajón de comentarios todas tus opiniones, todas tus inquietudes, qué opinas de cada tema del que hablamos aquí en el canal, quién piensas que debe ser el futuro delantero del Atlético de Madrid y, más concretamente, qué opinas sobre una posible llegada de Ferran Torres al Atleti. Hoy vamos a realizar un análisis diferente sobre el mercado de delanteros del Atlético de Madrid. Y es que el nombre alrededor del que va a girar todo el vídeo es Ferran Torres. Y es que se habla de su posible llegada. Se ha visto una gran conexión con futbolistas del Atleti durante el Mundial y su situación contractual podría convertirle, en principio, en una oportunidad de mercado. Pero vamos a analizarlo con calma. Veremos qué puede aportar Ferran, qué problemas tendría su fichaje y cómo se compara con otros delanteros que también han sonado para el Atlético de Madrid. No quiero hacer un vídeo que se convierta en un bombardeo de cifras, sino que quiero valorar cada perfil desde el punto de vista de un aficionado, que a fin de cuentas es lo que somos nosotros, y responder a una pregunta muy concreta. ¿Cuál de todos estos futbolistas mejoraría realmente la plantilla y cuál podría ficharse de verdad? Y para empezar hablando de delanteros, vamos a empezar por el protagonista del vídeo, que es Ferran Torres. Y es que los rumores se han disparado después del Mundial, porque durante la concentración de España se le vio muy unido a varios jugadores del Atleti, especialmente a Marcos Llorente, con quien parecía prácticamente inseparable, yendo con él a tomar el sol, tomando vino con él, haciendo parte de las rutinas que todos conocemos de Marcos Llorente, y también compartió muchos momentos tanto con Marc Pubil como con Alex Baena. Y después llegó el detalle que alimentó todavía más las especulaciones. Y es que la cuenta oficial del Atlético de Madrid publicó un carrusel sobre la celebración del Mundial en las calles de Madrid y decidió incluir varias imágenes de Ferran junto a los jugadores rojiblancos. Evidentemente, eso no demuestra que exista una negociación, pero sí ha sido suficiente para disparar la imaginación de todos los aficionados. Además, Ferran viene de una temporada con cifras importantes: 16 goles en Liga, 3 en Champions League, 1 en Copa del Rey y 1 en la Supercopa de España. Y además, el gol más importante de todos, el que dio a España el Mundial frente a Argentina. Ferran es un perfil que tácticamente sí que podría encajar, porque no estamos hablando de un delantero centro estático. Puede jugar como 9, extremo en ambas bandas o incluso por detrás del delantero centro. Tiene movilidad, interpreta muy bien los espacios, ataca la defensa, ataca los espacios, ataca las espaldas y puede arrastrar marcas para abrir zonas a sus compañeros. También se asocia bien, juega rápido y tiene capacidad para participar en ataques combinativos. Eso podría ayudar muchísimo a jugadores como Alex Baena, como Kangin Lee, como Barrios o incluso Marcos Llorente. Jugadores que tengan esa capacidad de pase siempre necesitan un jugador por delante suyo que no pare de tirar desmarques durante todo el partido, y ese precisamente es el fuerte de Ferran Torres. Y es que el Atleti necesita futbolistas que no se limiten a esperar dentro del área. Necesita movilidad, intercambio de posiciones y capacidad para generar peligro desde diferentes zonas. En ese sentido, yo creo que Ferran sí que ofrece algo distinto. Pero cuidado, porque tampoco tenemos que ignorar sus debilidades.
Hemos criticado durante toda esta temporada a Sorloth por fallar ocasiones claras. Y Ferran Torres es otro delantero que ha recibido muchísimas críticas durante su carrera precisamente por su irregularidad de cara a portería. Puede marcar muchos goles porque genera muchas ocasiones, de hecho se genera a sí mismo muchas ocasiones, porque se mueve muy bien y aparece en buenas posiciones. Pero también atraviesa rachas en las que falla oportunidades clarísimas. Por eso, antes de presentarle como la solución definitiva, tenemos que preguntarnos si el Atleti busca un atacante móvil o un delantero absolutamente fiable en la definición, porque no siempre es lo mismo. Y después aparece el gran problema, el Barcelona. Ferran entra en el último año de su contrato y su valor teórico ronda los 50 millones de euros. En otro contexto esto podría suponer una oportunidad, pero poco después de todo el conflicto por Julián Álvarez veo prácticamente imposible que el Barcelona quiera sentarse a negociar con el Atlético de Madrid, y es algo, dicho sea de paso, que me parece completamente legítimo. Igual que he defendido que el Atleti tiene derecho a decidir que no quiere negociar con el Barça por Julián, el Atleti tiene que aceptar que el Barcelona puede decidir no venderle a Ferran Torres. Puede remitirse a su cláusula de rescisión, que en este caso es de 1.000 millones de euros, aceptar ofertas de otros clubes o incluso intentar renovarle. Por tanto, aunque el perfil encaje, la operación parece bloqueada antes incluso de empezar. Vamos a pasar entonces al primer nombre, a la primera alternativa. Estamos hablando de Nicolo Tresoldi. Aquí ya empezamos a ver por qué Ferran debe ser el hilo conductor del análisis, y es que Tresoldi no ofrece lo mismo. Es un delantero de 21 años más orientado al área, al juego de espaldas, al remate y a fijar centrales. Tiene movilidad y sabe asociarse, pero su función principal sigue siendo la de 9. Esta temporada ha marcado 19 goles en la Liga Belga y 4 en Champions, que son cifras bastante importantes para un futbolista tan joven. Además, sabemos que el Atleti ya ha preguntado por él e incluso existiría un principio de acuerdo con el jugador. El Brujas en este sentido pediría entre 30 y 35 millones por el futbolista, que no es una cifra pequeña para un delantero procedente de Bélgica, pero tiene edad, margen de crecimiento y potencial de revalorización. Su llegada parece directamente relacionada, eso sí, con la posible salida de Sorloth. Y eso tiene sentido, porque son perfiles mucho más parecidos. Tresoldi podría sustituir al noruego como referencia dentro del área, jugar de espaldas y rematar a puerta, pero no sería una alternativa directa a un jugador con las características de Ferran Torres. Si el Atleti quiere movilidad y polivalencia, Ferran encaja mejor. Pero si quiere un 9 para reemplazar a Sorloth, Tresoldi tiene mucha más lógica. El segundo nombre del que vamos a hablar es de Vlahovic, a quien yo considero, y en alguna vez os lo he comentado, la falsa ganga, porque es un futbolista que llegaría libre, pero que no es barato. En principio suena muy atractivo porque ha terminado contrato y no habría que pagar traspaso. Pero llegar libre no significa llegar barato. Su ficha sería elevadísima, habría que pagar una prima de fichaje y además arrastra dudas físicas muy importantes por su pubalgia crónica. Esta temporada ha marcado 7 goles en la Liga Italiana y 3 en Champions, que son números muy pobres para un delantero que debería llegar cobrando como una gran estrella. Además, Vlahovic tampoco tiene demasiado que ver con Ferran, es un delantero centro clásico, potente, zurdo, fuerte de espaldas, peligroso por arriba y orientado al remate. Necesita que el equipo le genere ocasiones, mientras que Ferran muchas veces se las genera él solo. No ofrece la misma movilidad, ni asociación, ni versatilidad. Puede parecer una oportunidad por no tener coste de traspaso, pero entre su salario, sus problemas físicos y su bajón de rendimiento puede terminar siendo una operación carísima y muy arriesgada. Y yo, personalmente, no lo veo como una alternativa realista para el Atlético de Madrid. Y es que, como muchas veces os digo, que un jugador sea barato o sea caro depende del rendimiento que dé. Yo recuerdo que en su día Jan Oblak fue un traspaso que muchos decían que era carísimo, que dónde iba el Atlético de Madrid pagando ese pastón por un portero medio desconocido. A día de hoy yo creo que todos estamos de acuerdo en que Jan Oblak fue un portero que le salió muy barato al Atlético de Madrid. Siguiente nombre, ahora vamos con Mikel Oyarzabal, que de todos los que vamos a hablar creo que es el más parecido a Ferran, porque puede jugar como extremo, puede jugar como segundo delantero o también como delantero centro. Es un futbolista con mucha inteligencia táctica, con trabajo defensivo, con capacidad de asociación y sobre todo, y por supuesto, con gol. Ha marcado esta última temporada 15 goles en Liga, 3 en Copa y sobre todo 5 goles en el Mundial, siendo el máximo goleador de España.
Es un futbolista muy competitivo, muy solidario y capaz de aparecer en los grandes partidos. Desde el punto de vista deportivo, encajaría perfectamente en el Atlético de Madrid. El problema aquí vuelve a ser la viabilidad. Oyarzábal es el capitán y el gran referente de la Real Sociedad. Un equipo que no necesita vender y que se remite a una cláusula de 75 millones de euros. Además, el jugador parece feliz en San Sebastián. Ya sabéis que es muy difícil sacar jugadores de allí. Por tanto, aunque sea uno de los perfiles más adecuados, el Atleti tendría que pagar una cantidad enorme y sobre todo convencer al futbolista para que abandone el club de su vida. Es una alternativa muy atractiva sobre el papel, pero creo que muy difícil de llevar a cabo en los despachos. Y ahora vamos con Víctor Gyökeres, que es la carta del Arsenal. Es una operación real si sale Julián Álvarez. Y es que Gyökeres aparece vinculado directamente al posible interés del Arsenal en Julián Álvarez. El club inglés, según reportan muchos medios, habría ofrecido unos 50 millones de euros más el delantero sueco al Atlético de Madrid por Julián Álvarez. Eso convierte a Gyökeres en una operación bastante más real que otros nombres. Es un atacante potente, rápido, agresivo al espacio y muy fuerte físicamente, que también sabe asociarse y trabaja muchísimo en la presión. Esta temporada ha marcado 14 goles en la Premier, 5 en Champions, 1 en la FA Cup y 1 en la FL Cup. Su rendimiento ha bajado respecto a su etapa en Portugal y no ha terminado de encajar en el sistema del Arsenal, pero creo que sigue siendo un delantero de nivel. Frente a Ferran ofrece más potencia, más profundidad y más presencia dentro del área. Ferran, por otro lado, ofrece más movilidad entre posiciones y una mayor facilidad para jugar desde la banda o como mediapunta. ¿Y tú? ¿Aceptarías 50 millones más Gyökeres por Julián? Todo dependería de la confianza que tenga el club en el sueco y de cómo se utilicen esos 50 millones, pero al menos estamos hablando de una operación que sí que parece que podría ser real. Y por último, el último nombre que vamos a analizar es el de Víctor Osimhen, al que yo considero el sueño imposible. Es probablemente el delantero más completo de todos los que hemos analizado. Es un delantero fuerte, rápido, dominante en el juego aéreo, que ataca los espacios, que juega de espaldas y sobre todo que tiene un enorme instinto goleador. Esta temporada ha marcado 15 goles en Turquía y 7 en la Champions. Es un futbolista que puede jugar al contragolpe, puede fijar centrales y puede rematar centros laterales. Y es exactamente el tipo de delantero total que podría cambiar por completo el nivel ofensivo del Atlético de Madrid. Pero aquí viene la parte negativa. Para mí, su fichaje es completamente imposible. Porque el Galatasaray ya ha dicho que pediría entre 130 y 150 millones por su traspaso. Y lo peor es que el jugador percibe cerca de 18 millones de euros al año entre salario y bonus, con una fiscalidad, la de Turquía, mucho más favorable que la española. Y es que el Atleti creo que no está en disposición de asumir ni ese traspaso ni ese salario. Por tanto, Osimhen puede ser el sueño de muchos aficionados, entre los cuales me incluyo, pero considero que no es una opción real. Después de analizar a todos los delanteros, mi conclusión sobre Ferran Torres es bastante clara. Deportivamente encaja. Su movilidad, su polivalencia y su capacidad para asociarse podrían mejorar mucho el ataque del Atlético de Madrid. Es uno de los perfiles que mejor complementaría a los centrocampistas creativos y permitiría variar el sistema sin realizar sustituciones. Además, viene de una temporada con buenas cifras y de marcar el gol más importante de su carrera. Pero no creo, y lo digo de verdad, que su fichaje sea posible, dado a que la relación entre Atlético de Madrid y Barcelona está completamente condicionada por el conflicto de Julián Álvarez. El Barça tiene todo el derecho a negarse a negociar y seguramente existirán otros clubes interesados. Tampoco podemos ignorar que Ferran continúa teniendo dudas en la definición y que no sería necesariamente el goleador infalible que una parte de la afición reclama. Si el Atleti busca un perfil como Ferran, Oyarzábal sería el jugador más parecido, pero también es muy difícil y demasiado caro. Si quiere un 9 de área para sustituir a Sorloth en caso de que el noruego se vaya, Tresoldi parece la operación más lógica. Si Julián, por otro lado, termina yéndose al Arsenal, Gyökeres podría convertirse en una opción real dentro de un intercambio. Vlahovic, por su parte, yo le descartaría porque me parece demasiado arriesgado y creo que su mejor momento ya ha pasado, y Osimhen, sencillamente, creo que está fuera del alcance en lo económico para el Atlético de Madrid. Por tanto, Ferran puede ser el perfil correcto, pero probablemente no sea el fichaje posible.
Y ahí está la verdadera pregunta que debe responder el Atleti. ¿Quiere un atacante móvil y polivalente o un delantero centro puro? Hasta que no se defina eso, hablar de nombres será mezclar futbolistas que no tienen absolutamente nada que ver. Y ahora, como siempre, quiero haceros unas preguntas porque quiero conocer vuestra opinión. ¿Pensáis que Ferran Torres encajaría en el Atlético de Madrid? ¿Creéis que existe alguna posibilidad real de negociar con el Barcelona? ¿Preferís a Tresoldi, a Gyökeres, a Oyarzábal, a Vlahovic o a Osimhen? ¿Y qué tipo de delantero creéis que necesita realmente este equipo? ¿Movilidad o un 9 de área? Y sin más, hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Si os ha gustado, dejad vuestro like, suscribíos al canal y activar la campanita para no perderos nada del contenido que subimos diariamente y, como os acabo de pedir, dejadme aquí abajo qué opináis de todo esto que hemos comentado. Y sin más, nos vemos aquí en el siguiente vídeo de Pase Atrás en vuestro canal de fútbol. Un saludo para todos.